Vamos a estar leyendo aquí un pasaje de las bienaventuranzas, o también es conocido como el Sermón del Monte. Ese sermón fue bastante extenso, donde nuestro Señor Jesucristo predicó y quedó registrado en el capítulo 5, el capítulo 6 y el que es el versículo 3. Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 3, y voy a estar hablándoles hoy sobre el tema: estoy en crisis, pero estoy en Cristo. Ya veremos este asunto aquí, Mateo capítulo 5 y versículo 3. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya en unos minutos voy a explicar ese pasaje. Pero este es nuestro tema para esta noche. Estoy en crisis, pero estoy en Cristo. La palabra crisis, hermanos, habla de una serie de hechos que me ponen en una situación grave, crítica. Cuando estoy envuelto en grandes problemas, estoy atrapado en una crisis. Estoy en una situación grave, estoy en una situación crítica. Cuando estoy en una crisis, estoy obligado a tomar decisiones. En la antigüedad, la palabra crisis la traducían como encrucijada. Es decir, cuando una persona está en el cruce de dos caminos, por lo tanto, tiene que tomar una decisión y avanzar por un camino. No puede ir por dos caminos. Por eso la palabra crisis, según el contexto, se traduce como decisión, se traduce como elegir, se traduce como rumbo a seguir. Y a veces yo estoy en crisis, pero también estoy en Cristo. En otro contexto, la palabra crisis a veces se traduce como un banco o como una sala de parto. Por lo tanto, cuando una persona está en una crisis, está ante la posibilidad de un nuevo nacimiento. Cuando la toma esa idea de que la palabra crisis puede significar banco o sala de parto, puede nacer algo nuevo. De la decisión que voy a tomar sale algo nuevo, un rumbo nuevo, un camino nuevo, un proyecto nuevo, un estilo de vida nuevo. En las crisis pueden nacer cosas nuevas. La palabra crisis también, hermanos, a veces nos hace sentir como que estamos al borde de un gran abismo. Y cuando yo siento que mi vida está frente a un gran abismo, o me dejo caer o cambio mi rumbo. Por donde lo miremos, hermanos, la palabra crisis nos habla de la posibilidad de tomar decisiones importantes que cambien el rumbo de nuestra vida. Muchas personas están en crisis, pero no quieren enfrentarlas. Muchas personas están en crisis, atrapados, envueltos en grandes problemas, pero prefieren ignorarlos, como que si no existieran, como que si no estuvieran. Hermanos, las crisis, cualquiera sea la clase de crisis que nos toque, que se acerque a nuestra vida, siempre va a tener la intención de dañarnos. Siempre las crisis van a querer hacernos un daño. Y ahora volvemos a ese capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra pobre no habla de lo que conocemos nosotros como un mendigo. La palabra pobre no se refiere a una persona
que tiene necesidades y está en la extendiendo su mano buscando ayuda. La palabra pobre en este pasaje no se refiere a una persona que tiene dificultades, problemas económicos. La palabra pobre en espíritu se refiere, hermanos, a un hombre pecador que no resolvió su crisis. Un hombre pecador que no encontró solución para sus problemas o no buscó la solución para sus problemas. Y ahora esa persona cayó bajo, esa persona está en ruina, esa persona está en bancarrota espiritual. Es decir, como hablamos nosotros, es una persona que tocó fondo, no resolvió su crisis, no enfrentó su crisis. Y ahora usted ve esas clases de personas, los pobres en espíritu, son gente que está, hermano, humillada. Los pobres en espíritu son gente que viven oprimidos en un estado de continuo sufrimiento. Un pobre en espíritu es una persona desvalida, es decir, que es alguien que no puede ayudarse a sí mismo. Un pobre en espíritu es una persona infeliz. En la Biblia, el Señor Jesucristo habló acerca de la sal insípida. Esa palabra insípida significa que no tiene sabor o que perdió su sabor. Y el Señor Jesús decía que si la sal se vuelve insípida, solamente sirve para ser hollada. Es decir, esa palabra quiere decir pisoteada. La sal insípida, sin sabor, la utilizaban como si fuera tierra para construir caminos, senderos. Así es el pobre en espíritu. Es una persona que está pisoteada, es una persona que está humillada, es una persona que tocó fondo, que está en bancarrota espiritual. Esa persona, hermanos, que está en esa situación crítica de crisis, esa persona tiene una oportunidad. Por eso ahí aparece la palabra bienaventurado los pobres en espíritu. Esa palabra bienaventurado quiere decir muy feliz. Es decir, que esa persona que está en bancarrota, en ruina, puede encontrar la puerta de la felicidad. Y dice ahí la palabra, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que esa persona, hermano, está en un estado de ruina, de desesperación, que lo único que le queda como esperanza es buscar a Dios. Y esa persona que está en crisis puede encontrar todas las soluciones si está en Cristo. Yo estoy en crisis, pero estoy en Cristo. El pecador que aún no se arrepintió, que no es salvo todavía, él está en crisis, pero puede estar en Cristo. Ahora mismo, aquí reunidos con nosotros, puede haber un alma en crisis, pero al final de esta reunión puede ser un alma que está en Cristo. Es decir, que va a resolver sus problemas con la ayuda de Dios, con la presencia de Cristo como el Salvador. El creer en Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, es lo que nos saca del estado de ruina. El creer en Jesucristo como Salvador es lo que nos saca del estado de pobreza espiritual. El creer en Cristo como el Salvador es abrir la puerta de la felicidad, es abrir la puerta de la salvación eterna. Por eso en esta noche, si hay alguien que no conoce a Cristo, pues esta es su oportunidad. Y quizás, como dije hace unos minutos, ahora usted tiene un alma en crisis, pero al final de esta reunión puede tener un alma en Cristo. Bienaventurados, dice el Evangelio, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las crisis, hermanos, tienen muchas caras. Las crisis tienen muchos rostros. Quiero hablarles un par de minutos sobre la crisis de la fe. La crisis de la fe.
Si puede buscar ahí en su Biblia la primera carta de Pedro, el capítulo 1. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo ahí versículos 6 a 8. Si usted no tiene una Biblia cerca, solamente deme atención y yo voy a leer para usted. Así dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Antes de explicar el texto, quiero que note esa palabra inefable. Esa palabra quiere decir que no hay palabras para explicar. Nosotros, cuando estamos con Cristo, tenemos un gozo inefable. Quiere decir que no encontramos palabra para explicar lo grande del gozo que sentimos de estar en el Señor. Explico esta palabra inefable porque ella aparece en algunos de nuestros himnos también. Es un término antiguo, pero en síntesis, inefable quiere decir que no existen palabras para explicar. Esa es la clase de gozo que sentimos los que estamos en Cristo. Muy bien, ahora vamos aquí a nuestro texto de Primera de Pedro 1, del versículo 6 al 8. Dice aquí, hermanos, la crisis de la fe. La fe es presentada, dice, como algo que es sometido a prueba. La fe dice que es mucho más preciosa que el oro, pero hay que someterla a prueba. Algunos están en una crisis de fe. Por ejemplo, cuando llega el tiempo de que un creyente ya vino a la iglesia, creyó en el Señor, se bautizó, está participando de las reuniones y de pronto, después de 6 meses, 1 año, 2 años, dice, no estoy seguro si soy salvo. Tengo dudas sobre mi salvación. Se preguntan, ¿realmente Dios perdonó mis pecados? Y cuando empiezan a aparecer esas clases de preguntas, esa persona está en una crisis de fe. Está envuelta en un problema. La duda, que es algo que viene del diablo, le invadió y ahora duda. Y hasta después se pregunta, ¿pero será la Biblia que leemos la verdadera palabra de Dios? La persona que está en una crisis de fe se pregunta, ¿será la iglesia en donde me reúno la verdadera iglesia del Señor? Cuando empiezan a aparecer todas esas clases de preguntas, entonces estamos frente a una persona que está en una crisis de fe y hay que resolver esa crisis. La crisis no es para mirar para otro lado. La crisis no es para dejarla pasar, porque después se va a poner adelante en el camino de nuevo. Las crisis hay que enfrentarlas. Las crisis hay que resolverlas. Las crisis son una oportunidad para el progreso, en este caso, espiritual. ¿Cómo resuelvo una crisis de fe? En primer lugar, ahora sí para recordar, dice Romanos capítulo 10 y versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted no escucha predicación bíblica, si usted no lee la Biblia, si usted no participa de las reuniones, su alma va a entrar en una crisis de fe. Van a empezar a aparecer muchas dudas en su vida.
Pero si yo estoy leyendo mi Biblia, si yo estoy escuchando predicación bíblica en las reuniones, voy a tener una fe fortalecida, voy a tener una fe viva, voy a tener una fe victoriosa. Recuerde, dice Romanos 10, verso 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo les he contado varias veces, hermanos, que yo acostumbro a todos los días cuando leo la Biblia, siempre la leo en voz alta, ¿eh? Porque me gusta oír la palabra de Dios y aparte me ayuda a no distraerme, a no pensar en otras cosas. Cada vez que leemos la Biblia vienen un montón de pensamientos, de cosas que tenemos que hacer o que resolver y nos desconcentramos. Todavía me pasa. En esta misma mañana leí un capítulo, creo que 3 o 4 veces, porque le perdía el hilo. Mi salud no estaba bien y me distraía y tuve que leer y volver a leer. Pero a veces, hermanos, nosotros necesitamos leer la Biblia en voz alta. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si yo quiero ser un cristiano victorioso, si quiero ser un cristiano que agrade a Dios, necesito la fe. Si tengo una fe débil, si tengo una fe flaca, si tengo una fe olvidada, no sé dónde quedó mi fe, porque dejé de oír predicación y mi fe se fue apagando, se fue enfriando. Yo necesito saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice también la Biblia, y después usted puede leerlo, dice en la primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 4, dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Por qué hay tantos cristianos derrotados? ¿Por qué hay tantos cristianos prisioneros de sus crisis? Porque no están teniendo una fe potente. Dice ahí que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, volvemos a lo que leímos en la carta de Pedro. Dice que la fe va a ser probada por el fuego. Y dice Pedro que la fe es más preciosa que el oro. Quiere decir que nuestra fe, hermano, va a ser sometida a un examen. Quiere decir que nuestra fe en la vida va a ser puesta a prueba, para que sepamos qué clase de fe tenemos. Y cuando nosotros superamos las pruebas, cuando nosotros tenemos un estilo de vida victoriosa, entonces tenemos una fe más pura que el oro, más valiosa que el oro. Ahora, ¿qué es lo que hace el fuego cuando toma contacto con el oro? Cuando el oro es pasado por el horno de fuego, entonces se separa lo precioso de lo vulgar. Cuando el oro es pasado por el fuego, se separa lo precioso de la escoria, es decir, de lo que no tiene valor. Entonces el fuego purifica. El fuego, hermanos, cuando toca el oro, separa lo que es valioso de lo que es superficial. Elimina, hermano, lo que es la escoria. El fuego, hermano, quita del oro todo lo defectuoso. Y después que el oro pasa por el fuego, queda lo real, queda lo que es de valor, queda lo que es valioso, lo que es importante. Igual con nuestra fe, dice Pedro, vamos a tener muchas pruebas, pasaremos por muchos hornos ardientes de prueba, pero nosotros tenemos, hermano, que tener una fe más preciosa que el oro. Ahora, ahí en Primera de Pedro también, si puede mirar el capítulo 4 y el versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y el versículo 12. Dice la palabra allí, hermanos, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, hermanos, que no nos
tome de sorpresa el fuego de prueba. Es decir, que nuestra vida, nuestra fe va a ser probada, va a ser examinada. Y dice Pedro que eso no debe tomarnos por sorpresa. La vida tiene muchas dificultades. Nuestras vidas están sometidas, hermanos, a veces a duras batallas, duras peleas tenemos en la vida. Eso no debe tomarnos de sorpresa. Dice aquí Pedro, dice que no le sorprenda el fuego de la prueba, nuestra fe probada por fuego. Y entonces, hermanos, no somos personas perfectas, pero somos personas de fe. Somos personas que podemos estar en crisis, pero también es cierto que estamos en Cristo. Estamos en crisis, pero estamos en Cristo. Y dice el Señor que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Dice que Dios está trabajando en nuestra vida. Él empezó la buena obra, la perfeccionará, es decir, que la va a ir completando. Yo puedo tener muchas luchas, muchas batallas en la vida, puedo estar en crisis, pero estoy en Cristo y en Él tengo todas las soluciones. Pues ahí la Escritura dice algo que todos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, puedo estar en crisis, pero estoy en Cristo. La solución está al alcance de mi mano. El fuego de prueba de la fe. Déjeme hablarle unos pocos minutos sobre la crisis espiritual. Hemos visto aquí la crisis de el hombre pecador, del hombre pobre en espíritu. Hemos visto sobre la crisis de la fe y ahora hablaremos unos minutos sobre la crisis espiritual. Ya que está ahí en Primera de Pedro, antes de Pedro está Santiago y antes de Santiago está la carta a los Hebreos. Ahí vamos a ir, hermano, a Hebreos el capítulo 10 y vamos a poner nuestra mirada, Hebreos el capítulo 10 y versículo 24. A Hebreos el capítulo 10 y versículo 23, 24 y 25. Comenzamos, hermanos. Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme, hermano, nuestra fe, sin fluctuar, que no vaya de un lugar al otro, que nuestra fe sea algo firme, que nuestra fe sea algo sólido. Y ahora dice el verso 24, Hebreos 10, verso 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, la crisis espiritual comienza cuando perdemos la firmeza en el camino del Señor, cuando erramos el paso en el camino del Señor y empezamos a fluctuar, como dice ahí. Esa palabra quiere decir ir de un lugar a otro, andar sin rumbo cierto, andar sin dirección cierta. ¿Cuándo sucede esas cosas en nuestra vida? Cuando estamos en una crisis espiritual. ¿Cuándo comienza la crisis espiritual o se manifiesta la crisis espiritual? Cuando dejamos de congregarnos. Ahora, aquí tenemos hermanos que son de otras congregaciones esta noche, pero en la Iglesia Bautista Maranata tenemos muchos, pero muchos hermanos en crisis espiritual. La respuesta la da el mismo pasaje: dejaron de congregarse. Vienen una vez por mes, vienen una vez cada 2 meses, cada 3 meses, algunos desde la Navidad que no los vemos, pero van a volver. Pero, hermanos, algunos también han tomado decisiones al fin del año anterior de cambiar de iglesia y ahora quieren volver y las puertas están abiertas, que vuelvan.
¿eh? Pero entraron en una crisis espiritual porque erraron el camino, erraron el paso, tomaron decisiones equivocadas, y la principal decisión equivocada que nos mete en una crisis espiritual es dejar de congregarnos. La gente por lo general piensa que puede sobrevivir en su vida cristiana sin reunirse, sin ver a los hermanos, sin escuchar predicación bíblica, sin cantar junto a otros. No se puede, hermano. Se equivocan cuando dejan de congregarse y entonces quedan atrapados en esa crisis espiritual. Y estos creyentes juegan a la oveja descarriada, y hay que andar buscándolas por caminos peligrosos, por caminos de pecados, hay que ir a buscarla. Una persona que entra en crisis espiritual es porque está usando una receta equivocada. En nuestra iglesia, muchos son los que tienen una receta equivocada, que tienen una idea de lo que es el cristianismo que se limita a venir cada tanto a una reunión. Eso es una receta equivocada. Eso, hermano, pone a la gente en una rutina mortal. Cada tanto aparezco en alguna reunión. Y hermano, nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos uno al otro. Necesitamos estar cerca, necesitamos estar unidos. Hermanos, la palabra crisis exige, hermano, una ruptura. Esa ruptura es con ese estilo de vida. Tengo que ponerme en serio en las cosas del Señor. Tengo que ponerme firme en el camino de la fe. Tengo que congregarme como hijo de Dios. Hermano, tengo que dejar esas recetas vencidas y empezar a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hermanos, el estilo crítico de crisis que viven algunos hermanos exige entrar en un estado de superación. Porque así como viven la vida cristiana, que están en la iglesia y no están en la iglesia, que tienen vida espiritual, pero tienen también mucha vida carnal, andan un tiempo en la luz, pero andan otro tiempo en tiniebla. Hermano, ese estilo de vida exige una superación, exige una mejoría. ¿Cómo puede ser posible, hermano? Usted está en crisis, pero usted está en Cristo. Está en crisis, pero está en Cristo. Y mientras estoy en Cristo, todas las cosas pueden tener solución. Alguien levantó la voz una vez y dijo, pero la muerte no tiene solución. Claro que tiene solución. Si está en Cristo, también, porque viviremos con Él y reinaremos con Él. Es la promesa de la palabra de Dios. Estoy en Amén. crisis, pero estoy en Cristo. Por lo tanto, todo tiene solución. Tengo que abandonar ese estado de estancamiento. Tengo que superar la crisis espiritual y estar en Cristo. Una crisis de fe, una crisis de un pobre en espíritu, una crisis espiritual. Y ahora déjenme hablarles un par de minutos sobre una crisis familiar. Claro, una vida, una familia, una iglesia, podemos estar en crisis. Hablemos un par de minutos sobre las crisis familiares. Busque ahí en su Biblia ahora la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 5. Ahí está lo que vamos a leer. Efesios, el capítulo 5. Dos pasajes vamos a leer aquí. El versículo 25 y el versículo 33. Efesios capítulo 5, verso 25 y también el versículo 33. Si no lo encuentra, deme la atención que voy a leer para usted. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el versículo 25 aparece aquí una palabra muy, pero muy valiosa. Es la palabra amor. Y dice que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que
Cristo se entregó en la cruz por la iglesia que Él compró con su sangre, dice la Biblia. Una entrega total. El amor del hombre a la mujer tiene que ser una entrega total. Y ahora Dios pide algo a la mujer. Dice en el verso 33, respete a su marido. Uno ama, ella respeta. Y esas dos palabras nunca pueden estar divorciadas, amor y respeto. Es lo que debe haber en nuestro hogar. Amor y respeto es lo que debe haber en nuestra familia. Cuando estas palabras desaparecen, aparece la crisis. Aparece la crisis, aparece el peligro. Hermano, no deje que su hogar se convierta en una sucursal del infierno. ¿Cuántas veces escuchamos personas que dicen, no quiero volver a mi casa es un infierno? No deje que eso suceda. Cuando la gente habla así, está hablando de una familia que está en crisis, de una familia que tiene que resolver una situación que es dramática, que es un caos, una situación que es una catástrofe, una calamidad. Pero Cristo puede resolver todos esos grandes problemas que enfrentamos los humanos, y en este caso, en la familia. Hay algunos hogares que están en crisis y a veces esperan como una solución, yo diría que como mágica. Dicen, tenemos un problema en nuestro hogar y ya vamos a pedirle al pastor que él venga y que haga de bomberos y que traiga el matafuego y apague el incendio que hay en nuestro hogar. Porque a veces es el hombre y otras veces la mujer, y a veces colaboran entre ellos y prenden fuego el hogar. Ese hogar es un incendio y son tantos los enfrentamientos y los conflictos entre el hombre y la mujer que ni siquiera se preocupan de que el fuego les está afectando a sus hijos. Y algunos dirán, ya lo invitaremos al pastor, él va a traer el matafuego y va a solucionar nuestro problema. No, mis hermanos, si usted está en crisis, tiene que ir a Cristo. El que está en crisis encuentra las soluciones en Cristo. ¿Cómo está su hogar? Hay algunos que están viendo ya señales de humo en su hogar. Hay como un fuego que están haciendo. En la historia, usted me ha oído hablar algunas veces de Nerón, el emperador de Roma. En el año 64 después de Cristo, Nerón incendió una tercera parte de Roma y cuenta la historia que este loco, porque eso era un loco, y dice que tomó una lira, un instrumento de cuerda, se subió a una torre y mientras tocaba la lira veía como Roma se incendiaba. A veces hay muchos Nerones en nuestras casas, el hogar se incendia, los problemas están ahí, la crisis está a la vista, pero no hacen nada por solucionar, porque no van a Cristo. Cuando hay crisis hay que ir a Cristo. Él es el que tiene las verdaderas soluciones. Muchas veces en el hogar se permiten los verdugos. En la historia los verdugos eran personas crueles. En la historia los verdugos eran asesinos pagos. En la historia el oficio, por así llamarle, de verdugo era algo que se heredaba. Nosotros conocemos algunas clases de esos verdugos que eran gente que se ponían una capucha en su cabeza, cubrían su cabeza y andaban con un hacha filosa quitando vidas. A veces los verdugos invaden nuestro hogar. A veces le abrimos las puertas a diferentes clases de verdugo que van a causar daño, ruina, muerte en nuestro hogar. Muerte espiritual, muerte física puede ser también. Hay que ahuyentar los verdugos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando en Cristo, firmes en Cristo, hermanos. Porque donde están las crisis, yo tengo que estar en Cristo. Donde la crisis asoma su fea cabeza, yo tengo que estar firme en Cristo. Él es el que soluciona todas las crisis. En esta noche
aunque brevemente le hablé de la crisis de los pobres en espíritu, les hablé de la crisis de la fe, les hablé de la crisis, hermanos, también de espiritual, les hablé también de esta crisis en el hogar. Podría usar algunos minutos para hablar de las crisis emocionales. Hay crisis laborales. Frente a ese tipo de cosas, crisis emocionales, crisis laborales, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ese pasaje de Juan 16, 33, usted lo puede agarrar con fuerza en esta noche y aplicarlo a cada una de las clases de crisis que se crucen en su vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo quiero estar con Jesús, quiero estar del lado de la victoria, quiero estar del lado del vencedor. Puedo estar en crisis, pero también estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, puedo tener toda clase de solución. Terminaré esta noche haciendo una referencia a una crisis eclesiástica. No es necesario buscar, solamente recordamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, del verso 14 al 19, Juan nos habla de una iglesia que se llamaba Laodicea. Y a veces las nuestras se parecen a la iglesia bautista, pero de Laodicea. Tenemos la característica de la iglesia de Laodicea. Era una iglesia que se creía autosuficiente. La iglesia de Laodicea se componía de hermanos que se sentían todos poderosos, al punto tal que sabemos que pensaban que no necesitaban de Dios. Y el Señor dice que estaba a la puerta y quería entrar y tener comunión con ellos. El Señor estaba afuera de la iglesia porque ellos pensaban que eran gente muy capaces, muy inteligentes, eran gente llena de orgullo. Esos hermanos, esa gente de la Odisea, no había ningún siervo, no había nadie humilde allá adentro, todos eran vanidosos, eran todo gente que estaban aferrados a la tibieza. La tibieza es un mal grande de las congregaciones, pues a esa iglesia fue que Dios le dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa gente, hermano, que iba a la iglesia de la Odisea, era gente que producía el vómito de Dios. Todos sabemos, vómito hoy, que es una palabra asquerosa, es una experiencia asquerosa. El vómito, hermano, aparece cuando hemos consumido algún alimento que no estaba en buen estado. Y a veces, hermanos, en una iglesia donde está el orgullo, donde está la vanidad, donde hay mucha atención por la diversión, por el entretenimiento, en una iglesia donde falta la palabra de Dios, hermano, esa es una iglesia que está en mal estado y Dios la va a vomitar. Es decir, que Dios no quiere que sea parte de él. No quiere tener comunión con una iglesia que tenga gente con esas actitudes. Y hay veces, hermanos, que nosotros, en nuestra manera de vivir, lo hacemos a un costado a Dios y vivimos como si no precisáramos de él. Vivimos, hermanos, el día sin pensar en Dios, sin buscar a Dios, sin meditar en la palabra de Dios, sin hablar con Dios. Vivimos sin Dios. Tenemos la conducta de ateos moderados. Pero, hermanos, esas son cosas que hacen que nuestra vida y que nuestra iglesia esté en crisis. Podemos estar en crisis, pero estamos en Cristo. Y mientras estamos en Cristo, podemos encontrar solución a todos los problemas. En la iglesia, en el hogar, en nuestra alma, en nuestras emociones, en la vida económica, cualquiera sea la clase de crisis, aún en nuestra salud, una crisis de salud.
podemos encontrar solución con el médico divino, con el Señor Jesucristo. Si está en crisis en esta noche, mi recomendación es que venga a Cristo. Y en Cristo tendrá el refugio perfecto. Y en Cristo tendrá la salvación que es eterna. En Cristo tendrá el perdón de sus pecados. En Cristo estará el final de su crisis. Bueno, que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas en esta noche.